Hola a todos, bienvenidos al capítulo 4 del curso básico de PHP desde cero. Bien, en este capítulo vamos a ver las funciones. Bueno, como bien os iba comentando, vamos a ver el tema de las funciones en PHP. Veremos algunos ejemplos prácticos, aunque no veremos todos los tipos de funciones que hay, sí veremos algunas chuletas que me he preparado yo aquí para que no dejarme nada en el tintero. Bueno, primero vamos a definir lo que es una función. Y aquí nos dice en este texto que os he dejado aquí que una función es un conjunto de instrucciones que a lo largo del programa van a ser ejecutadas multitud de veces. Es por ello que en este conjunto de instrucciones se agrupan en una función. Las funciones pueden ser llamadas y ejecutadas desde cualquier punto del programa. Bueno, a efectos prácticos, los vamos a ver que esta definición cómo sería. Bueno, de momento voy a quitar este texto y vamos a empezar viendo cómo declaramos una función. Bueno, para ello tenemos que poner la palabra reservada function más el nombre de la función. En este caso, pues por ejemplo, le vamos a indicar el nombre tal cual y entre llaves incrustamos el código que vamos a mostrar. Bien, en este caso vamos a mostrar un texto por pantalla que sería hola mundo, para ser reiterativos. Y aquí vamos a llamar a la función para que ejecute el código que lleva dentro. Para ello simplemente ponemos el nombre de la función y entre paréntesis abierto y cerrado y punto y coma. Con eso estamos llamando hola mundo, que es el texto que nos está mostrando en pantalla. Bien, las funciones pueden recibir también parámetros y retornar valores después de un proceso. Por ejemplo, el retorno de valores se hace con la palabra return. Esto lo que está haciendo esta palabra es retornándonos este valor cuando nosotros ejecutamos la función. Es decir, nosotros aquí ejecutamos la función y nos va a retornar este valor. Pero si nosotros lo ejecutamos así tal cual, veremos que no nos aparece nada en pantalla porque nosotros en ningún momento le estamos diciendo que lo muestre, le estamos retornando el valor solo. Para que nos muestre el valor de retorno, tendríamos que utilizar la palabra echo. Y con esto estamos consiguiendo retornar el valor de hola mundo. Bien, las funciones también pueden recibir parámetros. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues esto es muy simple. Simplemente entre los paréntesis vamos a recibir un parámetro, una variable que le vamos a llamar parámetro, le podéis poner el nombre que queráis, y le vamos a decir que nos retorne el valor de ese parámetro. Con lo cual, si yo aquí, cuando ejecuto la función, le marco un parámetro, el valor del parámetro, este parámetro va a ser pasado, o sea, este texto, para que lo entendáis mejor, va a ser pasado a la variable parámetro. Y esta variable parámetro nos la va a retornar la función, por lo cual, si nosotros ejecutamos, veremos que ya nos pasa el valor del parámetro. Pero, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos que ese parámetro tenga un valor por defecto? Pues en caso de no querer pasarle ningún valor, podemos hacer esto y ponemos valor por defecto. Vamos a ver cómo funciona. Bien, si yo le marco al parámetro un igual y un valor por defecto, cuando yo ejecute la función, si no le paso nada, se va a ejecutar, el parámetro va a coger el valor por defecto que tiene aquí. Vamos a verlo. Valor por defecto. Si nosotros le marcamos aquí un texto de prueba, por ejemplo, ya el valor, en vez de coger el valor por defecto, va a coger el valor que nosotros le hemos pasado. Bueno, como veis, es bastante sencillo utilizar las funciones. Dentro de las funciones, aunque ahora no las vamos a utilizar, también existen lo que se llaman funciones anónimas, ¿vale? Perdón, esta no es, aquí estaría. Función anónima es la que no dispone de ningún nombre y se utilizan como funciones de flecha, pero bueno, esas las veremos más adelante. Sí vamos a utilizar esta, que esta es muy interesante, y es que nosotros podemos
asignarle una función a una variable y que funcione como esa función. Por ejemplo, tal cual está aquí. Definimos una variable, le añadimos una función anónima y esta función anónima sin nombre va a pasar a coger el nombre de la variable y nosotros ejecutamos la variable con su correspondiente apertura y cierre de paréntesis y vemos cómo funciona sin ningún problema. ¿Vale? Esta es una de las funcionalidades de las funciones anónimas, aunque existen otras muchas. Bueno, tenemos también otra opción, esta la voy a declarar yo, que es que, por ejemplo, nosotros podemos poner una función envolvente, que yo denomino envolvente, que bueno, hay otros métodos. Y aquí, por ejemplo, esta función le vamos a poner eco hola, ¿qué tal? Aquí vamos a meter otra función debajo, vamos a poner decir, le vamos a pasar un parámetro que va a ser valor y le vamos a decir que retorne este valor. Bien, si yo, una vez definidas estas dos funciones, una que va a mostrar un parámetro y otra que retorna un valor, si yo, por ejemplo, llamo a la función decir, perdón, disculpad, y le paso por parámetro la función hola, le estoy incrustando una función dentro de otra. Si yo me vengo aquí, me va a ejecutar la función como tal. Esto es una de las ventajas que tiene PHP y tiene una versatilidad enorme a la hora de trabajar, puesto que podemos estar trabajando con varias funciones y asignarlas a una variable, como hemos visto en el anterior ejemplo. Bueno, os voy a enseñar también otro, bueno, aquí tenéis un ejemplo también, que se me olvidaba, que no quería dejarlo pasar, que lo tengo copiado, que es lo que es una función, declarar una función anónima, ¿vale? Declaramos una función que le llamamos decir, le pasamos como parámetro algo y mostramos ese algo entre paréntesis. Si nosotros le pasamos una función que retorne un valor, pero si nosotros llegamos aquí, nos va a retornar esto es algo, ¿vale? Bueno, no voy a poner el ejemplo para no poner mucho tiempo. Aquí hay otra forma también de mostrar información y declarar funciones. Por ejemplo, aquí tenemos el color del coche rojo, mostrar color, función, use color coche. Aquí, ¿qué nos va a mostrar? Vamos a verlo. El color del coche es rojo. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una función anónima y le estamos diciendo que use como parámetro este color de coche, ¿vale? Que corresponde a esta variable. Cuando utilizamos la función use, estamos diciéndole que va a utilizar una variable ya definida. Esto no es un parámetro que nosotros le pasamos a la función. Sí es un parámetro, pero es un parámetro definido anteriormente que puede estar fuera de la función. No tiene por qué estar obligatoriamente dentro. Por eso se utiliza este método, esta estructura de función. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí son las clausuras. Las clausuras, un momentito, vale, aquí lo tenemos. Las clausuras también aceptan argumentos normales. Bien, aquí, si os dais cuenta, a diferencia de la otra función que hemos declarado, esta función tiene un parámetro, que este parámetro sí se lo pasamos por parámetro, y le decimos que use la variable mensaje. Y entonces lo que hacemos aquí es mostrar el saludo concatenándolo con el mensaje. Cuando ejecutamos la función que se le hemos asignado a la variable, aquí, y le pasamos por parámetro hola, devuelve hola, ¿qué tal? Esta es otra forma también de utilizar las funciones. No es muy común ver funciones de este tipo en los códigos, pero sí se utilizan. Ya os advierto que se utilizan en algunos códigos muy avanzados. Bueno, y por último,
para que, bueno, aquí está la función CalUserFunction, pero bueno, voy a utilizar este ejemplo que yo creo que muestra con más claridad cómo funciona esto del CalUserFunction. Bien, aquí tenemos dos funciones bien definidas. Una que es mostrar color y otra que es una clase que lleva números con un método estático que se llama mostrar números. Aunque todavía no hemos visto el tema de las clases, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Sí vamos a hacer este ejemplo aquí porque quiero que veáis un poco cómo funciona. En este caso, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es comentar esta línea y voy a ejecutar solo esta línea. El CalUserFunction es una función que nos permite ejecutar otra función a través del solo el nombre. Por ejemplo, aquí estaríamos ejecutando esta función. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vale, nos sale el color rojo, que efectivamente es lo que nosotros lo que hemos puesto que se ejecute dentro de la función, que se imprima por pantalla el color rojo. Bien, un poquito más avanzado sería el ejemplo de abajo. El ejemplo de abajo funciona con un array. Y lo que está diciendo es el nombre de la clase en el primer elemento del array y en el segundo elemento del array le estamos mandando ejecutar el método estático mostrar número y le estamos diciendo que muestre el 5. Si ejecutamos esta función, veremos cómo efectivamente muestra 5. Bueno, esto es un poco más complejo de trabajar, sobre todo para los que estáis empezando. Yo os lo dejo aquí a modo de ejemplo. Y bueno, por aquí tengo alguna función más que tampoco quiero que vosotros aprendáis ahora mismo porque quizás no es necesario de momento. Y bueno, son funciones ya un poco más avanzadas. Como veis, os he mostrado los diferentes ejemplos de funciones que hay y cómo funciona cada una. Creo que este tema es bastante sencillo. A poco que echéis un vistazo y copiéis y ejecutéis los ejemplos que os he puesto aquí en el vídeo, lo vais a entender perfectamente. Y bueno, de momento para el tema de funciones lo vamos a dejar aquí y seguimos en el siguiente vídeo con clases en PHP. Bueno, pues nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.